Pues bueno, yo agradezco una vez más a toda la red de sistema de planetarios en Quintana Roo por esta invitación y la oportunidad de platicar un poco sobre qué es esto del virus SARS-CoV-2, la enfermedad que produce y cómo nuestro sistema inmunológico funciona contra ello. Esta es una fotografía del Instituto de Investigaciones Biomédicas en la UNAM, el lugar donde yo trabajo. Doctor, creo que no estamos viendo la presentación. Si puede volverla a compartir o a ponerla más bien en el... A ver, perdón, yo creí que la estábamos viendo. Ahí estamos. Ahora sí se ve. Ahora estamos, sí. Gracias. Okay. Ya está, gracias. Bueno. Esa es, decía, una fotografía del instituto donde nos encontramos laborando. Y esta es una fotografía muy reciente del famoso coronavirus. Es una fotografía de microscopio electrónico, el virus, y los colores son artificiales, pero ahí se ve claramente la estructura de estos organismos que tienen una cubierta de proteínas que parece una corona. Y de ahí deriva el nombre de los virus. Todos estos virus tienen una cubierta de proteínas que les da el aspecto de tener una corona y por eso se llaman coronavirus. Esta cubierta de proteínas tiene diferentes proteínas y una importante, la que sobresale más, se le conoce como la proteína S, de spike en inglés. Esa proteína es importante porque es la proteína que sirve para que el virus entre a la célula. Los coronavirus se han vuelto importantes en años recientes porque llevamos 3 pandemias en lo que va de este siglo y todas han sido causadas por coronavirus. En 2002 apareció en China un virus que causó una pandemia que se denominó la SARS, y en 2012 otra pandemia que se denominó MERS, y ahora en 2019 la última pandemia que estamos viviendo, y esta está causada por otro virus que también se llamó SARS. ¿Por qué se llaman así? Bueno, el nombre viene del inglés y quiere decir exactamente el coronavirus que produce un síndrome respiratorio agudo grave. En inglés, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus. Y de ahí vienen las siglas. Entonces, SARS-CoV es el virus coronavirus que produce el síndrome respiratorio agudo grave. Y el que nos atañe ahora es el segundo. Como ya dijimos, este es un nuevo virus de la familia de los coronavirus que apareció en el 2019 y produce la enfermedad que estamos viviendo. La enfermedad se ha llamado la COVID-19. Y esto otra vez viene de las siglas en inglés, que literalmente significa la enfermedad del coronavirus del año 2019. Entonces, el virus es el SARS-CoV-2 y la enfermedad es la COVID-19. Cuando el virus infecta y entra a nuestro organismo, se reproduce dentro del organismo y hay muchos nuevos virus y esto causa la famosa enfermedad. ¿Y cuáles son los síntomas de la enfermedad? Pues ya todo el mundo los conoce bien. Principalmente son fatiga, las personas están muy cansadas, tos, sobre todo fiebre elevada. Muchas veces se siente falta de aliento, esto es dificultad para respirar, dolor de cabeza y dolor en articulaciones. Todos estos síntomas son los que caracterizan a la COVID-19. Pero lo interesante es que los síntomas son muy variados y hay casos desde ligeros hasta muy, muy graves. Los órganos que más se afectan son principalmente los pulmones. ¿Sí? Se genera una pulmonía que puede llegar a ser muy grave y llevar a la muerte, pero también se ha visto que hay lesiones a nivel del corazón con complicaciones en el sistema circulatorio e incluso complicaciones a nivel del sistema nervioso central. ¿Cómo se transmite este virus? Bueno, ya lo comentaba a la introducción, el virus se transmite principalmente por partículas virales que se transmiten
de una persona a otra a través de las gotitas de saliva que expulsamos cuando hablamos o tosemos. Esos virus también pueden ser depositados en superficies y quedar ahí por un tiempo. El virus no brinca de las superficies a nosotros. Las manos, cuando tocamos esas superficies, son el transmisor del virus. Y nosotros mismos nos infectamos al llevar el virus en nuestras manos a los ojos, nariz y boca, que son los únicos sitios por donde el virus puede entrar. Por eso, lo mejor es desinfectar las superficies que tocamos con frecuencia y, mucho más importante, lavarnos las manos muy bien. Al lavarnos las manos, el virus que pudiera estar en nuestras manos, porque hemos tocado superficies sucias, se elimina y entonces ya no nos infectamos. Entonces, lo mejor es, como el virus se transmite de una persona a otra, mantener una distancia razonable. Se ha calculado que más de 1,5 metros es adecuado, entre más lejano mejor, porque una persona infectada pues va a seguir esparciendo los virus. Pero otra forma que ayuda mucho a detener esto es el uso correcto de la mascarilla, también conocido como tapaboca o tapabocas, aunque el término correcto es mascarilla. La mascarilla bien puesta y bien usada hace que una persona infectada emita muchas menos partículas virales al aire. Y si una persona le llegan esos virus, pues puede infectarse. Ahora, si la persona sana también usa mascarilla, pues entonces la cantidad de virus que le van a llegar va a ser aún menor y probablemente no se enferme. O más aún, es probable que se infecte, pero que ya no se enferme y tenga un cuadro asintomático, o sea, una enfermedad ligera. Por tanto, si ambos, infectado y no infectado, usan correctamente la mascarilla, muchas menos infecciones habrá y estas serán de menor severidad. Esto se comprobó en estudios que hicieron en lugares cerrados, por ejemplo, en unos cruceros donde había personas infectadas y a todos se les obligó a usar mascarilla y se vio que en el barco, ¿sí?, más del 80% de las personas tenían infección, pero sin síntomas. O sea, sí se llegaron a infectar, pero no se enfermaron. Y lo mismo se observó en plantas de alimentos en Estados Unidos, donde todos los trabajadores usaron rigurosamente sus mascarillas y se encontró que 90% de ellos se infectaron, pero nunca se enfermaron. O sea, tenían infecciones asintomáticas. Entonces, definitivamente, el usar la mascarilla ayuda muchísimo. Cuando una persona está infectada, infecta a los que están cerca y esto aumenta rapidísimamente. Y eso es lo que hemos visto que ocurre con esta pandemia en el mundo. Esta es la curva de casos nuevos de personas infectadas en Estados Unidos. Y como ven, había una curva que en la primera fase y luego una segunda ola que se ha llamado, pero a partir de septiembre y octubre el número de casos ha crecido impresionantemente. Lo mismo ocurrió en Europa, hubo una primera ola y en el verano pues, creían que ya se había desaparecido y otra vez a partir de septiembre los casos han crecido muchísimo. Esto es reflejo de lo que está pasando en todo el mundo y México no es la excepción, donde igual nunca tuvimos una segunda ola. La primera ola jamás se mantuvo por un tiempo y ahora, igual que en otros lados, va creciendo muchísimo. Entonces, no solo eso, de esos muchos casos, ¿sí?, la letalidad, o sea, el porcentaje de personas que pueden llegar a tener enfermedad grave e incluso morir es muy alto en México. Es el de los más altos en el mundo. Entonces, infectarse de SARS-CoV-2 y desarrollar la COVID-19 en México es una situación altamente grave. Entonces hay que tomar esto muy en serio. Cuando una persona infectada se encuentra rodeada de muchas personas que ya no están susceptibles a la enfermedad, la infección se detiene. Esta condición es porque las personas que se han recuperado a través de su sistema inmunológico generan moléculas protectoras que llamamos anticuerpos y estas moléculas en su cuerpo lo que hacen es
unirse al virus y de esta forma impedir que infecten a las células. Entonces, los anticuerpos son la forma que nuestro sistema inmunológico utiliza para protegernos contra una infección nueva del virus. Esa condición es lo que se conoce como inmunidad de rebaño. Y esto es, cuando el 70% de una población ya es inmune, ya está protegida contra el virus, las personas infectadas ya no pueden fácilmente infectar a los que son susceptibles. En México, para lograr esta condición, se requeriría que 84 millones de personas fueran inmunes. ¿Cómo se va a lograr eso? O sea, se requiere uno de dos, o mucho tiempo o una ayuda. Y la ayuda viene en la forma de las vacunas. ¿Y qué es una vacuna? Bueno, como todos ustedes seguramente ya lo intuyen, las vacunas son preparaciones que previenen una enfermedad. La previenen porque la vacuna simula al agente infeccioso, simula a la forma de infectarse, pero no causa la enfermedad. De esta forma, al simular la infección, el sistema inmunológico reconoce a ese agente extraño, lo recuerda y aprende a atacarlo. De forma tal que la respuesta es duradera y nos protege después de una infección real. La respuesta inmunológica, por tanto, es muy específica. Esto es, nos protege contra el agente extraño y nada más contra ese agente extraño, no contra otras cosas. Y es duradera. En algunos casos puede durar por toda la vida, como es el ejemplo el sarampión. Si nos da sarampión de niños o nos vacunan contra el sarampión, ya quedamos protegidos para el resto de la vida. La vacuna, ¿sí? La primera vacuna que se conoció, que se desarrolló, fue utilizando un virus que era similar al virus que causaba la enfermedad. Y este es el caso de la viruela. Entonces, hay un virus que causa la viruela, pero hay otro virus que se parece mucho, que se conoce como el virus de la vaccinia, y este virus causa una enfermedad parecida a la viruela, pero leve, y afecta al ganado. Entonces, sí, hace unos 2 siglos, el doctor Jenner observó que las personas, las mujeres que ordeñaban a las vacas se enfermaban con una forma de viruela muy ligera, ¿sí? La viruela vacuna, y no se enfermaban. Entonces, él decidió tomar lesiones de una de esas mujeres que se llamaba Sarah Neons, y con esas lesiones de viruela de vaca, se las aplicó a un niño que se llamaba James Phipps. Con eso, Phipps se enfermó ligeramente con la viruela de las vacas y luego se recuperó. Esta es una pintura del doctor Edward Jenner inoculando a Phipps. Posteriormente, y aquí es donde viene la parte impresionante, el doctor Jenner tomó lesiones de una persona con viruela, de las lesiones serias, y se las aplicó al niño. ¿Y qué pasó? James ya no desarrolló viruela. Entonces demostró que con una preparación que no causa la enfermedad o causa una enfermedad ligera, se puede prevenir una enfermedad porque el sistema inmunológico aprendió a reconocerla. En el caso del coronavirus, una vacuna tendría que ser algo que se parece al coronavirus, pero que no causa la enfermedad. Entonces, una posible vacuna es algo que llevara solo las proteínas, que ahora vamos a llamar antígenos, de la proteína S, la proteína que sobresale del virus. Y como veremos más adelante, esa es la estrategia que la mayoría de las compañías farmacéuticas han seguido para el desarrollo de las vacunas. Las vacunas que existen, que se desarrollaron en tiempo récord, por cierto, están basadas en diferentes estrategias, pero todas llevan la misma intención. Presentar partes del virus al sistema inmunológico sin que esto nos cause la enfermedad. Entonces, las vacunas de la compañía Pfizer, en conjunto con la compañía BioNTech y de la compañía Moderna, son moléculas
Son vacunas que están basadas en moléculas de un ácido nucleico, el conocido como ácido RNA, el ácido ribonucleico. En esta molécula está la información del virus para producir la proteína S del coronavirus. Pero como no es el virus completo, no causa enfermedad. Esto se aplica en una inyección en el músculo y el RNA entra a las proteínas, a las células de nuestro cuerpo, a las células del músculo, y ahí la célula fabrica las proteínas del virus, la proteína S del virus. Estas proteínas entonces pueden ser reconocidas por las células especializadas de nuestro sistema inmunológico y generar una respuesta. En la respuesta inmunológica se activan diferentes células especializadas, principalmente los glóbulos blancos que ya conocemos como linfocitos, y hay de dos tipos, los linfocitos T y los linfocitos B. Y con esa activación, los linfocitos B principalmente fabrican entonces anticuerpos que son específicos contra esa proteína extraña. Estos anticuerpos, por tanto, podrán unirse a la proteína si encuentran al virus completo e impedirán que el virus nos infecte. Y así es como funcionan esas vacunas. Hay otras vacunas que también se están preparando y estas utilizan las cosas que llamamos vectores virales. Esto es, se utiliza un virus diferente que no causa una enfermedad grave. ¿Sí? Los que se han escogido son adenovirus, que son virus que pueden causar gripes ligeras, y se modifican en el laboratorio para que el virus ahora tenga las proteínas S del coronavirus SARS-CoV-2. Estas preparaciones de vacunas, que es una vacuna recombinante, son las que ha desarrollado la compañía AstraZeneca en conjunto con la Universidad de Oxford y la compañía Johnson & Johnson. De la misma manera, el Instituto Gamaleya en Rusia desarrolló una vacuna igual basada en adenovirus, que es la que se llama Sputnik 5. Y la compañía china CanSino Bio también ha desarrollado una vacuna similar con adenovirus 5. Todas estas vacunas están en la última fase de validación y parece que son muy prometedoras. ¿Cómo funciona? Se aplica la vacuna, por ejemplo la de Pfizer, que ya fue aprobada el 11 de diciembre de 2020 por la COFEPRIS para poder ser usada en México. Cuando se inyecta la vacuna, la persona desarrolla anticuerpos y eso la protegerá de desarrollar la enfermedad. ¿Sí? Durante la aplicación de la primera dosis, el sistema inmunológico fabrica anticuerpos que podemos detectar en la sangre de las personas. Y los primeros anticuerpos que aparecen son de una clase especial de anticuerpos que llamamos IgM. Estos anticuerpos empiezan a desaparecer y como a la tercera semana, ¿sí? Cuando se aplica la segunda dosis, esto estimula aún más el sistema inmunológico y aparece una segunda ola que se conoce como la respuesta inmune secundaria, que genera anticuerpos aún más potentes y en mayor cantidad de la clase IgG, y esos son los que nos generan la inmunidad. Esto es importante entender, por eso se dan 2 dosis con las vacunas para poder lograr una protección completa, y además, ¿sí? La persona vacunada no estará protegida inmediatamente de haber sido vacunada. ¿Sí? Van a tener que pasar entre 6 y 8 semanas después de la primera dosis para que la persona tenga anticuerpos y esté protegida. Por lo tanto, estas vacunas, que son muy nuevas, se ha demostrado que son eficaces en prevenir la enfermedad. O sea, las personas que se han vacunado en los ensayos clínicos que se conocen como ensayos clínicos de fase 3, se ve que están protegidas y no se han enfermado. Pero estas vacunas no se ha probado que no puedan prevenir
la propagación del virus. Esto es, una persona vacunada todavía es posible, y esto no lo sabemos bien, pero es posible que se pueda infectar con el virus, pero con los anticuerpos que tiene no se enfermará, pero todavía es posible que transmita el virus. Por tanto, ¿sí? En México, ¿sí? Que tenemos 130 millones de personas y para lograr que esta pandemia se controle necesitamos, como ya dije, 2/3 de la población que sea inmune, y estos son 80 y tantos millones de personas. Mientras llegamos a tener una inmunidad a ese nivel, todos debemos seguir usando las medidas de protección. El uso de la mascarilla constante, la distancia, la sana distancia que se le ha llamado entre las personas, y el lavado regular de manos. No los debemos abandonar, independientemente de que nos vacunen o no. Sí. Entonces, una persona vacunada debe seguir usando su cubrebocas, igual que una persona no vacunada. Y bueno, eso es todo por ahora. Muchísimas gracias y con mucho gusto trataré de responder las preguntas que puedan.